Hola, hola. Bueno, acá llegué. Estaba intentando transmitir en simultáneo para YouTube, para el Facebook, pero no pude. Así que bueno, voy a estar solamente por acá. Hoy voy a hacer un vivo relacionado a todo el tema de autoconocimiento, que es un poco lo que vamos a estar trabajando en estas semanas que vienen a través de Reels y de publicaciones. Vamos a hablar un poco del autoconocimiento como tema general, qué temazo, ¿no? Así que bueno, para hoy traje, no sé si vieron en el anuncio de este vivo, traje el tema de lo que se llama, yo le puse relato personal, le puse ese título al tema. Es algo que de alguna manera creo que es una experiencia personal, es algo que yo noté y me estuvo pasando a mí personalmente. Y bueno, capaz se sienten identificadas, identificados y les pasó o cuando yo se los cuente, se los explique, se dan cuenta que sí, que también les ha pasado. Así que bueno, en general el tema del relato personal tiene que ver con la magia de la palabra, con la co-creación y con los decretos, ¿no? De cómo nosotros cuando sentimos, vamos a hablar un poquito de co-creación y del poder de la palabra, ¿no? Cuando sentimos, hablamos, actuamos y pensamos en coherencia es donde empezamos a activar lo que es nuestro poder de crear lo que yo llamo la realidad personal, ¿no? Que es más allá de lo que pasa alrededor, más allá de las situaciones, digamos, que la gente dice, esto se puede, esto no se puede, esto es posible, esto no, estamos en crisis, no estamos en crisis, tenés tal edad, sos hombre, sos mujer. Nosotros tenemos una capacidad de trascender todo eso cuando realmente tenemos esa capacidad de ser coherentes cuando hablamos, cuando pensamos, sentimos y actuamos. Y bueno, esa es la gran magia que tenemos los seres humanos, nuestra capacidad, digamos, de crear realidad. Evidentemente eso tiene un montón de coyunturas, de lo del linaje, los mandatos familiares, la Matrix que nos frena y nos dice que somos incapaces y que no tenemos poder, estamos desempoderados, heridas del pasado, vidas pasadas, plan del alma, de qué querés experimentar en esta vida, para qué viniste, qué experiencias. O sea, nada es lineal lo que estoy contando. Es teniendo en cuenta un montón de factores y de capas que no hacen tan sencillo eso que uno diga yo voy a irme de viaje mañana y que entonces todo mágicamente sea así el día de mañana. Pero es una buena práctica ir observando esas 3 o 4 cosas que nombré, que pueden ser los bloqueos o internamente a veces nuestros propios miedos, nuestros propios autosabotajes, ser leal al clan. Hay un montón de cosas que hacen que no sea tan sencillo llegar a esa famosa realidad personal o co-creación de realidad propia, como dice José Luis Parise, que se lo recomiendo. Yo me he visto, creo que todos sus videos, me encanta, y que él habla de los 11 pasos de la magia y tiene como base un poco esto que les estoy contando. Pero bueno, esta era la pequeña introducción para decir, bueno, ¿qué es esto del relato personal? Y cómo llegué yo en mi vida personal y en mi experiencia a darme cuenta de esto. Que nosotros, de alguna manera, cuando hablamos sobre nosotros mismos a los demás, muchas veces vamos diciendo, yo soy así, yo esto no soy buena, yo esto nunca me salió, esto ni siquiera me atrevo porque eso lo hacen otro tipo de personas, como dije antes, más jóvenes, más viejas, más ricas, hombres, mujeres, alguien más preparado, alguien que estudió, no sé. Entonces, de alguna manera, vamos diciendo en nuestro discurso, por eso se llama relato, porque uno tiene como una especie de cuento de su vida, por ejemplo, de decir yo nunca fui buena para estudiar, o yo nunca fui buena en el amor, o yo nunca tuve nada propio, siempre, no sé, nunca logré tener una casa o un coche o algo que sienta que es mío. Uno tiene como les puse un poco en el anuncio de este vivo, uno tiene a veces autoetiquetas. O yo soy re espiritual, o
pero no, a mí me encanta lo material y voy muy a lo físico, de las personas, o en mí misma. No sé, uno como que tiende a hablarle a los demás contándoles sobre lo que uno es, ponele, como con un discurso, con un relato. Yo creo que ese relato también muchas veces viene de la mano de lo que nos dijeron de chiquititos, ¿no? Por ejemplo, vos sos de la familia en la que mejor le van los estudios, sos la estudiosa de la casa. No sé si vieron una peli que hay ahora que se llama Encanto, que es un dibujo para chicos, digamos, dibujo animado, de una familia colombiana, bueno, que tiene toda una cosa así como mágica también, de los dones, de cada familiar tenía como un don, una familia en que cada persona que nacía dentro de esa familia nacía como con un talento, con un don. Pero bueno, lo importante de eso es saber que era una carga a la larga ese don también, ¿no? Porque ninguna persona es solamente la fuerte o la estudiosa o la bonita o la que cocina o la que... Siempre somos personas que tenemos dentro de eso posibilidades de no querer ejercer ese talento o ese don por lo que sea, o de en algún momento no tener ganas de mantener ese rótulo. Pero de alguna manera se nos va metiendo como si fuera dentro del clan o dentro de la familia determinado, en España le dicen mote, ¿no? También es como un sobrenombre, sí, el que se le da bien haciendo negocios, o a la que se le da bien arreglándose, la coqueta, ¿no? Como que nos empiezan a poner desde la familia, desde el barrio, tipo entre vecinos o en un grupo de amigos de tus padres o en tu colegio, se nos va dando muchas veces desde chiquititos, desde el afuera también ese rol. El ejemplo que yo dije de la peli era, por ejemplo, en la familia. Cada uno tenía un rol bien marcado de cuál era su talento. Y bueno, nosotros también tenemos eso, tenemos inculcado desde el afuera, de chiquititos, una especie de etiquetas y de roles y de definiciones externas, y después de grandes también empezamos a darnos cuenta que repetimos como un lorito, a veces sin hacer una especie de conciencia sobre lo que decimos, y repetimos eso, ¿no? Por ejemplo, y sí, yo como soy la que se me da pésimo en los negocios, ni se me ocurre ser emprendedora y poner una tienda, o no sé, o invertir, o no sé qué, o yo como soy malísima cocinando, siempre le pido a alguien que me cocine o compro la comida hecha, no sé, vas empezando a contar a los demás muchas veces también eso, pero estoy hablando de cosas que parecen tonterías, ¿no? Lo más grave es cuando ese relato y esa cosa que vos le contás a los demás ya va a bloqueos y a cosas más trascendentales. Por ejemplo, en vez de decir yo soy la que no cocina bien o la que no se me dan los negocios, imagínense que yo diga yo soy la que siempre me va a ir mal en el amor, o yo soy la que siempre que empiezo algo lo termino, o yo soy la que cada vez que voy bien después me pasa algo y tengo mala suerte. Entonces imagínense que con todo eso nosotros vamos de alguna forma, con lo que les dije como introducción del poder de la palabra y de la magia de co-crear, contando y diciendo en palabras unidas al sentimiento y en coherencia, vamos creando también las situaciones, la realidad que después enfrentamos y nos rodea y llamamos la realidad o mi vida o lo que sea. Entonces ese poder de co-crear tu vida como en positivo, que puede ser poder alinearte bien, afinarte y ser coherente, y que te pasen cosas buenas porque vas hablando correctamente sobre las posibilidades de las cosas, vas hablando en positivo siempre las frases, decretándolas bien, en vez de empezar por no, o en vez de decir me parece que, vas aprendiendo a usar el don de la palabra como un mago, como el abracadabra del mago, para crear cosas. Pero también cuando uno no tiene conciencia y no tiene conocimiento de esta información, también usa la palabra en contra de uno mismo, diciendo yo nunca logro esto, yo nunca hice esto. O también, que es a lo que quería ir hoy un poco, cuando hacemos el relato personal de nuestra historia,
contamos un cuentito sobre lo que nos pasó. Por ejemplo, y porque yo estaba en pareja, me casé, era feliz y un día vino tal y arruinó, no sé, la suegra, una amiga, el trabajo de la pareja, lo que sea. Entonces, de alguna forma, como si la mente necesitara hacer ese cuentito, ese relato, pero la mayoría de las veces termina siendo una pseudo definición de la realidad, no es una definición de la realidad. Y vos la repetís tanto que te la terminás creyendo como la verdad absoluta. Y esas son como pequeñas cárceles que vamos haciendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso, si te la crees mucho de tanto repetirlo, es como una autohipnosis. A mí me pasó esto, por ejemplo, quedas en lugar de víctima, ya vas creando una personalidad de víctima, una personalidad de que a mí me pasan las cosas desde afuera que yo no entendí, no fui cómplice de eso, me pasó, dramatizando desde ese lugar. Entonces ya te va colocando en un lugar ese relato personal de tu historia. Entonces lo mismo que les contaba antes de autoetiquetas o de referirse a uno mismo como yo soy la que nunca me sale esto o la que siempre meto la pata en esto, con esos pequeños ejemplos que yo les di, que son cosas más pequeñas, lo mismo vamos haciendo con nuestro relato de vida. Claro, a mí que me pasó esto a tal edad, que tuve un accidente, a mí que... Y te vas creyendo vos misma tanto esa historia que a veces nos creamos eso, como nuestra propia cárcel. Como quien dice, te cavas tu propia fosa, ¿no? Porque la palabra tiene un poder muy grande y es como la autohipnosis de creernos que esa situación fue así. El otro día me pasó un ejemplo concreto hablando con una persona que decía, bueno, yo soy así, ya sé que soy así, y bueno, me tendré que aguantar que el resto de mi vida esa es mi situación. Y yo decía, uy, qué pena que se autolimite tanto, ¿no? Porque las personas tenemos el potencial de transformación. Y sobre todo porque no era algo tan de personalidad, era algo como heredado de la familia, lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces como que la persona estaba tipo cerrado el caso, ¿no? Esto no se habla más, esto fue así, mi historia fue así, me pasó esto, ligué esto, heredé esto, y bueno, se acabó. Y otra persona que estaba en la conversación me dijo después, bueno, hay veces que algunas personas necesitan que las cosas no queden en movimiento, ¿no? Que las cosas queden como, bueno, fue así, y eso le da como una sensación de tranquilidad, aunque sea fue así algo negativo, ¿no? Por ejemplo, y bueno, tuve unos viejos que no me enseñaron a confiar en mí mismo, pónganle. Y vos si ya lo decretás, fue así, entonces yo nunca voy a confiar en mí mismo porque ya de chico no me dieron esa autoestima, ese empoderamiento, esa capacidad de que puedo lograr éxitos o cosas, o cumplir mis sueños. Él ya hablaba así, ¿no? Ya hablaba como que eso nunca lo va a poder hacer. Y bueno, la otra persona me decía, bueno, sí, capaz que para él es necesario finiquitarlo ahí el tema porque que la cosa quede como más abierta, que el juego quede todavía abierto, todavía en desarrollo o en transformación, para algunas personalidades genera ansiedad. En cambio decir, bueno, esto fue así, se acabó, ya lo sabemos, asumámoslo. No sé si se entiende, es bastante sutil lo que estoy diciendo, pero me pareció re interesante, por eso hoy lo quise compartir. ¿Cómo relatamos nuestra historia de vida? ¿Cómo relatamos a los demás como yo soy así, yo soy asá, yo siempre esto, yo nunca lo otro? Porque lo más grave es que eso que tanto repetimos también después es un diálogo interno. Yo misma me voy a decir, como este ejemplo que di, yo nunca voy a tener un éxito porque mis padres nunca me empoderaron de chiquito y ya sabemos que el aparato psíquico, o como lo quieras llamar, se genera en esa edad y ahora ya de grande me va a costar y no me criaron así, no tengo ese motor, no sé. Estas son como todas el diálogo interno de autodefinición, de autoetiqueta, de cárcel mental, de las cosas. Hay que tener mucho cuidado porque no nos damos cuenta, eso como ese diálogo interno. Entonces, bueno, saber que eso tiene posibilidad de
nosotros como yo siempre les cuento, si han visto otros vivos conmigo, la gente que está hace tiempo, yo hablo mucho del acecho chamánico, que quiere decir ser autoobservadora de mi diálogo interno, ¿no? O de mis conductas, o de cómo respondo, o cómo pienso, o cómo hablo. Ese es el acecho, estar como autoobservándome cuando defino las cosas, o cuando me autoetiqueto, o cuando cuento mi historia de vida de un relato que es siempre el mismo, me pone en un lugar de impotencia, de víctima, Y sí, yo siempre tuve tal situación con el trabajo, yo siempre tuve esto con la pareja, mi hija y yo siempre nos llevamos de tal o cual, ¿no? Uno si no se da cuenta, si no se acecha, si no se autoobserva, va haciendo esas, como yo les decía, carpeta cerrada. Esto es así, yo ya me conozco, siempre me han dicho, ¿no? Lo que les decía al principio, siempre me han dicho en mi casa, mi familia, mis amigos, que yo soy la pionera, o que yo soy la que arma lío, yo soy la que destapa los secretos, yo soy al revés, la que siempre soy el alma de la fiesta, y a veces no, como que te ponen esas definiciones, y bueno, no nos damos cuenta, y así mismo empieza a ser ese relato personal de nuestra historia. Y bueno, yo lo que descubrí en mí, que les estoy compartiendo hoy, es que tiene su riesgo eso, porque de alguna manera nos cerramos a ese potencial que tenemos los seres humanos, que es constantemente estar en proceso de cambio, de transformación, y si lo vamos a decir más positivamente, como de elevación o de evolución, ¿no? Si no querés hablar a nivel tan abstracto, yo creo que todos tenemos posibilidad de ser mejores, de buscar esa famosa mejor versión de uno mismo, que en todas las culturas se ha hablado, ¿no? Ha hablado de que todos tenemos un potencial, la semilla, ¿no? Es como todos tenemos un potencial de ser personas crísticas de alguna manera, en el sentido de que podemos tener un autoconocimiento, una capacidad de manejar nuestra energía, de co-crear nuestra vida, de ser amorosos con el prójimo, de estar en el servicio y a la vez amarnos a nosotros mismos. Todos esos potenciales están en nosotros. Entonces, ¿qué son los obstáculos que no nos permiten desarrollar esa semilla y ese potencial de evolucionar cada vez más? Son estas cosas, ¿no? Cómo hablamos sobre nosotros mismos, cómo relatamos nuestra vida a los otros y en nuestra propia mente, digamos, cuando ese diálogo interno. Bueno, Rodolfo, saludos, me están saludando desde Texas. Mirá, qué loco. Gracias, saludos también para ti. Bueno, más o menos lo voy a terminar por acá, me parece que ese era el concepto, es para, como siempre digo, no es para dar cátedra ni nada, simplemente para reflexionar juntos. Son temas que yo les tiro así para que se queden pensando, y si quieren también después por chat, lo que sea, me comentan lo que les pareció, si les resonó, si se quedaron pensando. Y bueno, estamos en ese proceso de autoconocimiento y de cambio de paradigmas, de evolución, así que está bueno rever todas esas piedras en el camino que a veces no nos permiten progresar en ese avance. Bueno, un beso para todos, gracias por estar ahí y bueno, nos vemos pronto.